Muchos creen que Dios aprueba algunas cosas malas que hacen los pecadores y que de hecho también los salva como quiera. Por eso es que ya no se predica el evangelio como es. No se habla de pecado, de arrepentimiento, ni de conversión mucho menos, ni se expone la doctrina y los dogmas de fe como han sido revelados por Dios el Señor. Por eso es que incluso a nuestros pastores, cuando les presentan asuntos relacionados con el Dios de este mundo, que es el sexo, y les toca expresar, por ejemplo, la doctrina moral de la iglesia en cuanto al sexo se refiere, comienzan a patinar, a replegarse, a avergonzarse, a echar para atrás, a diluir el asunto, a relativizar el tema. Cuando se trata de cosas como, por ejemplo, el cielo y el infierno, pues asumimos, la gente no cree en el cielo y no le vamos a postular la doctrina del infierno o lo que Dios ha revelado sobre el infierno, porque eso suena feo, eso está mal, eso no lo van a comprender, eso no lo van a aceptar. Y por eso entonces, una vez más, insistimos en relativizar la fe, o en negar elementos prácticos de la fe, porque nos avergonzamos frente al mundo. Otros dirán, pero mira, Fer, el Señor comía con pecadores y se llevaba mal con los religiosos. Y ya por eso, entonces asumimos como que corresponde lo que hemos expresado anteriormente, como lo más conveniente. Pues mira, no. El Señor comía con todos por igual. Mucho cuidado. En el pasado recuerdo, cuando estaba en boga aquello de la teología de la liberación, Dios quiere y ama y prefiere a los pobres y desprecia a los ricos. No. Ama a los ricos y ama a los pobres. Y murió por los pobres y murió por los ricos. Y a los dos los quiere salvar. De igual manera. Y hay unas exigencias para uno y hay otras exigencias para otro. No diluyamos más el evangelio, no cambiemos más las cosas. Esa pobre gente allá afuera se está perdiendo por culpa nuestra. El Señor comía con fariseos. Refiérase a Lucas 7, del 36 en adelante. El Señor comía con sus amigos, como el caso de Lázaro y de sus hermanas de Betania, en Juan 12, 2. El Señor comía con sus discípulos, Marcos 3, 20. Y con publicanos y pecadores, como vemos en el pasaje que nos toca estudiar hoy. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Y también nuestro Señor hizo mención del banquete, del que se participará con Él, todos nosotros con Él en el reino de Dios, para todos aquellos que son justificados por Dios a través de Él. Refiéranse a los textos que pongo por ahí. Mateo capítulo 22 y Lucas capítulo 14, por ejemplo. Pero además, algunos creen, demasiados creen, que al Señor Jesús comer con los pecadores se estaba identificando con los pecados de ellos, en el sentido de no tomarles en cuenta ese pecado y dejarlos como estaban. O sea, de que el hecho de que el Señor comiera con estos pecadores era algo así como una aprobación de nuestro Señor, de la conducta que ellos tenían y por lo tanto del no requerimiento de ningún cambio ni de conversión por parte del Señor Jesús. Pues bien, vamos a ver qué fue lo que pasó en este caso específico de la conversión del publicano Mateo, en el que se conoce en esta versión de Marcos como Leví. Vamos a comenzar con el versículo 14. Recuerde que estamos en el capítulo 2 de San Marcos. Ahora versículo 14, por ahí comenzamos. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. 3 puntos con respecto a este versículo. Primero, el Señor lo vio. Nota que, aunque parecía estar perdido, Dios estaba trabajando con Leví.
ya estaba listo y por eso lo llamó. ¿Por qué lo sabemos? Porque fue rápido, o sea, porque reaccionó enseguida. El Señor primero lo vio. Algo vio el Señor, algo notó el Señor, algo sabía el Señor de lo que pasaba en el corazón de este hombre Leví. O sea que el Señor ya lo había visto. Tenemos un relato similar en el Evangelio según San Juan en capítulo 1, a partir del versículo 45. Me refiero al discípulo Felipe llamando e invitando a un hombre llamado Natanael, que pasó a ser discípulo también del Señor. Comienza diciendo: Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Eso creía Felipe, que ellos habían encontrado al Señor, pero veremos que el Señor los encontró a ellos. Los había conocido y los llamó. Sigue diciendo: Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: de Nazaret puede haber cosa buena. Nota que por eso es que el Señor después identifica a Natanael como un hombre bueno, como un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque era franco. O sea, Natanael, la franqueza de Natanael era algo digno de resaltar con respecto a la personalidad de este hombre. Vio Jesús que se acercaba a Natanael, lo vio y le dijo: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te vi a ti. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver, ahora tú vas a ver. Primero te vi yo, primero te descubrí yo. ¿Ya? Yo te conocí primero, yo te conozco de verdad, pero de ahora en adelante van a haber cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis. Ahora les habla a todos ellos. Por lo tanto, incluye a Natanael en el grupo de los discípulos. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo comenzó todo esto? Con un descubrimiento que hizo el Señor del corazón de esta persona, de Natanael, y por lo tanto de Leví. Y lo mismo pasa con respecto a ti y con respecto a mí también. No es que nosotros lo hayamos descubierto, es que Él nos ha descubierto a nosotros y nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos. El segundo punto de ese versículo 14 dice que estaba sentado Leví. Mateo estaba sentado al despacho de impuestos. Escucha, Leví era publicano. Los publicanos eran pecadores notorios, tremendos y terribles pecadores. Se conocían por corruptos, solían exigir más dinero del que correspondía a la gente pagar y lo hacían en contubernio con los infieles extranjeros, o sea, con los romanos, con el imperio opresor y pagano. Para cobrar más, para ellos cobrar más, a veces hacían falsas acusaciones, para extorsionar a la gente y sacarles más dinero. O sea, estos tipos eran traidores, ladrones, infieles, mentirosos y delatores. Eran tan y tan malos que en aquella época solía creerse que era prácticamente imposible la salvación de un publicano. Cualquier persona podía convertirse, podía cambiar. Hasta un pagano podía hacerse prosélito y hacerse parte del pueblo escogido de Dios. Pero un publicano no, de ninguna manera. Estaba reprobado de por vida. Así de malos eran estos publicanos. Pero el Señor no validó el pecado de Leví, ni se puso a cobrar impuestos para Roma con él, sino que lo llamó a la conversión. El Señor lo llamó, porque era malo, y muy pecador, pero había esperanza para él. Podía salvarse.
Y el que podía salvarlo estaba ahí, disponible para él, para el pecador. Pero el pecador tenía que seguirlo, tenía que levantarse, abandonar su pasada ocupación, dejar su pecado y seguir al Señor. Es decir, convertirse, es decir, cambiar de vida, es decir, ser otra persona desde ese momento en adelante. Y le dice el Señor, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Otra vez enseguida, lo cual indica, que dejé ver al principio, indica que Dios llevaba trabajando íntimamente con él. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque a veces tú y yo como que cedemos a la frustración. Estamos haciendo apostolado. Ese familiar que tanto queremos, por el que nos preocupamos tanto. Y parece como que no hay esperanza, parece como que no se mueve, parece como que no quiere, parece como que no consiente, parece como que no tiene remedio. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Que el Señor de alguna manera puede estar bregando en el interior de esa persona. Cosa que nosotros no vemos, pero que pueden estar pasando en el corazón de esta persona. Lo que pasó con Leví, lo que pasó con este Mateo. Exteriormente, ¿qué se veía? A un pecador, a un desgraciado, a una persona sin remedio. Pero como el Señor lo llamó y él asintió inmediatamente, sabemos que ese corazón de alguna manera estaba dispuesto en ese momento. Su pecado entonces ya lo estaba atormentando y estaba expuesto a una experiencia de encuentro con Dios. Se le dio una oportunidad y la aprovechó enseguida. Versículo 15. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, sabemos por los paralelos en los demás evangelios, que este Mateo, este Leví, hizo una cena en honor al Señor, por lo tanto estaba muy alegre, o sea, consintió y siguió al Señor, desprendiéndose de todo, pero alegre, conforme, alegre, feliz. Y muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Aquí hay que resaltar lo que decía al principio, el Señor comiendo con pecadores. Para aquella época, como muchos de ustedes saben, compartir la mesa o la comida con otras personas era identificarse con ellos. Era una actividad en la cual se demostraba la comunión, la unión afectiva que había entre los comensales. Entonces, si Jesús comía con ellos, entonces Jesús se estaba identificando afectivamente, como entendían en aquella época, con ellos y con las actividades de ellos y con el ser de ellos. Y si ellos eran pecadores, entonces el Señor se hacía pecador al tener comunión con estos personajes en la misma mesa. Por ejemplo, el Salmo primero, el mismo versículo primero, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni toma asiento con los farsantes. O sea, solamente por mencionar un texto bíblico nada más, dice que es bienaventurado el hombre que no toma asiento con los farsantes. Y me di a la tarea entonces de buscar otras versiones para ver cómo otros traductores bíblicos entendían esto de compartir la mesa o sentarse junto con otras personas que no estaban en buenos términos con el Señor. Y dice la versión Dios habla hoy, que los que se sientan dice exactamente, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. O sea, los que se sientan con los burladores de Dios se hacen burlones de Dios. ¿Okay? La versión evangélica, nueva versión internacional, quise ver lo que decía esta versión de los hermanos separados. Dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. O sea, el que se sienta con los blasfemos se hace un blasfemo, blasfema a Dios, el Señor. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española dice que se sienta
que el dichoso no se sienta en la reunión de los cínicos. El que se sienta con los cínicos se hace un cínico. Y la Nácar Colunga, al igual que la versión Dios habla hoy, habla de los de que se hacen burlones, los que toman asiento con los burlones igualmente. Sin embargo, el compartir del Señor con los pecadores no era para aquí es que está la cosa, aquí es que se arregla la cosa. ¿Okay? El compartir del Señor con los pecadores no era para identificarse con su pecado de ellos, tengamos eso claro, sino con ellos, ¿okay? Para sacarlos del pecado y que entraran en amistad con Dios. Ahí es que está el asunto. Entonces, mucho cuidado, no podemos ser superficiales. Escúchame bien, mi querido y alocado suscriptor. Tú eres miembro de esta comunidad de Cristófilo porque tú te das con nosotros a atender los textos de la Biblia de forma responsable, viéndolo todo integrado, nunca fragmentado ni contradictorio. O sea, nosotros no vamos a caer en la superficialidad de ver al Señor identificarse con los pecadores y pensar que por ello el Señor se está identificando y aprobando el pecado y las infidelidades de los pecadores. Son cosas diferentes, ¿ok? Y esta era la fórmula con la que el Señor hacía que muchos lo siguieran. Estaba con ellos para salvarlos, para salvarlos. Y hay que preguntar, ¿para qué queremos nosotros identificarnos con los pecadores entonces? ¿Para caerles bien o para salvarlos? ¿Para qué? Nota, por ejemplo, el ejemplo del apóstol San Pablo. San Pablo. Primera, aquí unas palabras elocuentísimas de San Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, a partir del versículo 19, dice, San Pablo dice, efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos. ¿Para qué? Para ganar a los más que pueda. ¿Con qué fin? Para ganarlos. Sigue. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. ¿Cuál es el objetivo? Ganarlos. ¿Cuál es el objetivo? Que se salven, que se reconcilien con el Señor, que entren en buenos términos con el Señor. Okay. Que cambien. Okay. No que yo me haga como ellos, es que ellos y yo nos hagamos como Dios, a la forma de Dios, según Dios lo ha revelado. Okay. Con los que están sin ley, sigue diciendo el apóstol, como quien está sin ley para ganar, otra vez, para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles, otra vez, para ganar a los débiles. Se sigue repitiendo la idea. Y mira cómo concluye. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio. No para caer bien, no para sonar simpático, no para que no me critiquen, ¿okay? No para que me miren mal o para que no me miren mal. No, lo hago por el Evangelio, para el bien de esas almas, por amor al Evangelio y para gloria de Dios. ¿Dónde está el celo evangelizador nuestro? ¿Dónde está ese celo por la salvación de las almas? Para que la gente se reconcilie con Dios, se relacione con Dios. Versículo 16. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decía a los discípulos, ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Ya hemos hablado sobre el Señor compartiendo la mesa con los pecadores, con los publicanos. Pero ahora vamos a resaltar otra cosa. Aquí vamos a resaltar eso de que comía con publicanos, pero también con pecadores. También con pecadores, sí. Porque los publicanos eran muy, muy malos. Eso lo sabemos. Pero con pecadores, porque era con publicanos, pero también con pecadores. Pero con pecadores se incluía también a mucha gente. Incluso aquellos que sencillamente no practicaban la religión o la practicaban mal. Incluía a los de mala fama
E incluía también a gente que no era muy mala, pero que sencillamente no practicaban la religión de la forma correcta. ¿Okay? O sea que incluso gente como tú y como yo, o como familiares y amigos nuestros, podrían caer en esta clasificación. Es decir, al no ser perfectos, según la óptica de los fariseos y de los escribas de los fariseos, eso les constituía a aquella gente pecadores. Pecadores. Entonces, nota entonces que el Señor vino para los que pecan mucho y para los que pecan menos. El Señor vino para todo, inclusive para aquellos que no querían reconocer la necesidad que tenían de Dios, como los fariseos y los escribas de los fariseos también, según vamos a ver a continuación. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dice, no necesitan médicos los que están fuertes. Ya sé que muchas versiones de ustedes dicen, no necesitan médicos los que están sanos, pero el original lo que dice es fuerte. Da igual, los que están saludables están fuertes, los que están enfermos están débiles, da igual. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Escucha, la respuesta del Señor es muy elocuente aquí. Él, esto es lo que quiero decir, Él es como un médico que atiende a los que lo necesitan, a los que están mal. Ahora bien, no es que los fariseos y escribas del relato estén fuertes o sanos, sino que precisamente por creerse sanos y fuertes es que están verdaderamente mal y enfermos. ¿Por qué? Porque no reconocen ni dependen de la gracia y el poder de Dios, sino por sus propias facultades, o porque eran especiales, o porque se habían dado a la práctica correcta de la religión. Por eso nada más ellos estaban bien y podían prescindir del evangelio que les presentaba Jesús. ¿Y qué dice otra vez San Pablo ahora en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10? Dice, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Cuando reconocemos nuestra dependencia, cuando reconocemos que necesitamos de Dios y que sin Dios no somos nada, no podemos nada, entonces es cuando viene el médico y nos cura para que seamos fuertes. Pero somos fuertes porque estamos en gracia de Dios, pero seguimos expectantes, seguimos confiando en Dios y dependiendo de su gracia para no llegar a pensar en ningún momento que nos libre Dios de que estamos completamente bien y que ahora podemos prescindir de la gracia y del poder de Dios. Otra cosa, ¿hay gente lo suficientemente justa como para no necesitar del Señor? Esa pregunta hay que hacerla. Y la respuesta, por supuesto, es no. Los pecadores necesitan ser justificados y los justificados necesitan de la gracia y el poder de Dios para mantenerse justificados, ahí está todo, para regresar al redil cada vez que se desvíen. ¿Acaso seré yo más y mejor que San Pablo? Cuando ahora en su carta a los Filipenses, una carta maravillosa donde él abre su corazón y se presenta a él mismo como en muy pocas otras ocasiones en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 3 dice, yo hermanos no creo haberlo alcanzado todavía. Mira cómo él sigue dependiente y expectante. No creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. No me rindo, no cedo, no me detengo. No me quedo quieto de ninguna manera. No. Yo no confío en mí. Yo confío en Dios. Y por eso siempre
voy a depender y voy a pedir su fuerza, su medicina. Por eso siempre voy a implorar al médico de las almas para que nunca me deje y siempre me visite. Así pues, sigue diciendo el apóstol ahora en su primera carta a los Corintios, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Te das cuenta cuál era el problema de estos fariseos? Se creían justos, se creían merecedores. Y lo que ellos no sabían es que nadie merece nada. Todo es gracia, my friend. Lo hemos dicho en muchas ocasiones en esta comunidad y nunca insistiremos lo suficiente. Todo es gracia y dependemos de la gracia y por eso suplicamos la gracia. En otras palabras, el que cree ser justo, o sea, fuerte, es el peor que está. Porque se cierra a la posibilidad de salvarse y de relacionarse con Dios. Nota también que en algunas Biblias, las más antiguas, tal vez tú tengas una de esas, siguen siendo muy buenas como quiera, suelen traducir, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a pecadores al arrepentimiento. Sin embargo, esto del arrepentimiento aquí en San Marcos no está en los mejores manuscritos. No obstante, es válido. ¿Sabes por qué? Porque está incluido, lo del arrepentimiento está incluido en la versión de San Lucas de este relato, específicamente en el capítulo 5, versículo 32, que es el paralelo de este relato y de estas palabras del Señor. O sea, podemos decir entonces que el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que otros no lo hagan, allá ellos. A ellos les toca, ellos deberían, no lo hacen, es asunto de ellos. Pero tú y yo vamos a salvar nuestra responsabilidad y le vamos a decir a los nuestros. Y si podemos, le vamos a decir al mundo, que es lo que queremos hacer con este canal, del que nosotros somos miembros cristófilos. Arrepentíos y convertíos. Eso fue lo que dijo el Señor comenzando su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 17, inmediatamente después de las tentaciones en el desierto, inmediatamente después se activó diciendo que arrepentíos pues y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y luego los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Siguieron ese mismo ministerio. Hechos capítulo 3, inmediatamente después de Pentecostés. Arrepentíos pues, dijo Pedro. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Para que vuestros pecados sean borrados. Es decir, ¿cómo se borran los pecados? Mediante el arrepentimiento y la conversión. Esa es la fórmula, my friend. Y todo eso lo hace posible Jesucristo. Jesucristo. Porque quien encubre su pecado jamás prosperará. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. No seamos cómplices, mis hermanos, de los pecados de otros. ¿Okay? Esa pobre gente que se echa a perder allá afuera, porque no estamos siendo claros, ¿okay? Porque estamos avergonzados, pero esa vergüenza la tenemos que dejar. Tenemos que renunciar a los respetos humanos y tenemos que decirle al mundo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, para anunciar el Evangelio de verdad. Por favor, ve a la descripción de este video y usa el link de PayPal para donaciones. Nuestros bienhechores son el único medio usado por la providencia divina para que podamos continuar y expandir este apostolado. Te agradezco muchísimo si nos ayudas mediante el método seguro de PayPal y de una vez aprovechas los beneficios que ofrecemos a cada uno de los que nos ayudan. Gracias a Dios por la bendición de contar contigo y que de Él recibas siempre su paz.